Entonces, aplicaciones del concepto de equilibrio nos va a llevar a adentrarnos en el campo que nos interesa en el curso, en todos los cursos de estructura, que es el campo de la, a ver si puedo escribir, campo de la estática. Entonces nos damos ahí estática. Claro, porque la estática es el campo de la mecánica para el que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es decir, cuerpos en reposo o que no presentan desplazamiento, ¿cierto? Que es lo que nos interesa como cualidad para las estructuras que nosotros propongamos. ¿A qué se traduce esto? Se traduce a que nosotros vamos a contar con tres ecuaciones, que es la suma de fuerzas horizontales igual a cero, y siempre vamos a trabajar con lo mismo, ¿eh? Para siempre, en los cursos de estructura, que la suma de fuerzas verticales es igual a cero y que la suma de momentos es igual a cero. Entonces vamos a tener tres ecuaciones. Tres ecuaciones. Evidentemente que los más avanzados en álgebra lineal sabrán que si tenemos tres ecuaciones vamos a tener como máximo la posibilidad de resolver tres incógnitas. Es decir, cuando tengamos más de tres incógnitas vamos a decir que el problema no tiene solución o que algo mayor a tres incógnitas, evidentemente que desde el punto de vista del álgebra vamos a necesitar más ecuaciones, entonces vamos a hablar de que tenemos una estructura hiperestática. Hiperestática. Entonces siempre, en principio, vamos a contar con estas estructuras que se mueven en el campo de las tres incógnitas y que nosotros vamos a llamar estructuras isostáticas. Es decir, que tienen la misma cantidad de reacciones que ecuaciones. Porque al final las incógnitas de las que estamos hablando, estas tres incógnitas son o pertenecen al ámbito de las reacciones que tengamos en nuestro sistema. Entonces veamos una aplicación clásica, básica de esta ejemplo, de esta conceptualización. Ejemplo, vamos a tener un peso, a ver cuál hacemos, este. Vamos a tener una barra sí, barra una barrita que está de alguna forma colgando y apoyada en este artefacto, ¿cierto? Es decir, sujeta por un cable y por este anclaje a una, qué sé yo, muro vertical, puede ser, y que tiene un peso adosado
en el extremo, llamémoslo B, y llamemos a nuestro apoyo de la izquierda. Entonces nuestra barrita va a medir L. Ustedes se pueden imaginar que es cualquier cosa, ¿cierto? Desde una grúa hasta, qué sé yo, el letrero de la panadería. L. Y qué sé yo, pónganle, no me quedo muy al centro, pero está al centro, ¿eh? Es decir, el centro de masa está en línea con este peso B. Entonces, ¿cómo parte toda esta cosa de la estática? Bueno, como ya vimos en la parte 1 del curso, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre que nos convenga para poder establecer luego las ecuaciones de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre. Sí, quizá subtítulo de estática, ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Ese es el objeto de este módulo, ecuaciones. Obtener las ecuaciones de equilibrio. Ya. Entonces tenemos esta barra AB que sostiene este peso, o caja o lo que sea, gracias a el funcionamiento de este cable, ¿cierto? El cable BC. Porque si analizamos la situación a priori, sin el cable, en vista de la calidad de el apoyo A, vamos a decir que esta cosa giraría, ¿cierto? Si no existiera el cable, nuestra barra AB giraría en torno al apoyo A, o a la unión A, y nuestro sistema no sería capaz de sostener nada, ¿cierto? Porque esto giraría hasta, hasta apoyarse nuevamente en el muro. Entonces nuestro cable es el que está, BC, es el que está haciendo que esto sea una estructura. Vamos a decir que este ángulo es de 30 grados. Y listo. Entonces el objetivo es obtener la fuerza en el cable, que vamos a llamar T, y la reacción en el apoyo a causa de este peso que está siendo aplicado en el extremo B. Pero lo vamos a ver en el diagrama de cuerpo libre. Entonces hay que hacer un diagrama de cuerpo libre que nos convenga, y en este caso yo propongo hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestras barras, que es una cosa así. Cada día dibujo peor con esta cosa. Y nuestro diagrama está sometido a fuerzas que nosotros conocemos, que en este caso es el peso que vamos a llamar P, peso aplicado en el extremo B, ¿cierto? P, que es una fuerza que nosotros podemos decir que se conocen. Y en A y en B vamos a tener reacciones. Hay una reacción en A que vamos a llamar R, ojo acá, y que forma un ángulo, vamos a llamar teta, con la vertical. No me quedo tan vertical, a ver.
Bueno, ahí, ya. Esa es la primera reacción en el apoyo del punto A. Como si se fijan, no hay un momento como reacción porque el momento es reacción cuando no hay giro. Y este artilugio de conexión dijimos que permitía el giro. Y tenemos vamos a llamarle T, a esta fuerza que está ejerciendo el cable, ¿cierto? Que está inclinada en 30 grados. Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra. Y esta es una distancia L que nos va a servir para calcular el momento. Como les decía yo en la parte 1 del curso, esto es de capital importancia, no fallar en considerar nuestro diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que participan y todas las dimensiones que nos interesan. Entonces yo pinté en rojo las reacciones que genera la acción de este peso en el extremo B. Veamos entonces ahora el desarrollo de nuestras ecuaciones. Vamos a ir en el pizarrón un poco para el lado. Claro, con el diagrama de cuerpo libre desarrollado de manera correcta, ya se torna fácil el asunto o paso 2. Porque el paso 2 va a ser establecer nuestras ecuaciones de equilibrio. Entonces 2 equilibrio. Ahora estoy rayando con el... ¡Qué misterio! No entiendo esta cuestión. Oh. Sí, perdón, me acabo de cambiar al... Sí, ya. Equilibrio. Entonces, tenemos 3 ecuaciones y partimos por... siempre en Occidente se comienza con el sentido horizontal. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Y aquí atención, que este es un momento capital del curso, nos vamos a tener que fijar en cuáles son las fuerzas que participan horizontalmente en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, fijémonos un momento y yo me fijo que qué fuerzas van hacia la derecha. Y en este caso tenemos R, pero proyectada, si se fijan, horizontalmente por ese ángulo θ. Entonces yo voy a llamar la componente X de la fuerza R, va a ser R por el seno, R por el seno de θ, ¿cierto? Se fijan, ahí se proyectó verticalmente hacia la componente horizontal nuestro ángulo θ. Si ustedes se fijan, pueden voltear la cabeza y ver este triángulo, ¿cierto? El triángulo clásico de las proyecciones trigonométricas. Si tengo un ángulo θ, entonces si tengo una magnitud cualquiera, pongámosle en este caso R, para no confundirnos tanto, entonces la proyección horizontal va a ser R coseno de θ y la proyección vertical va a ser R seno de θ. Y listo. Entonces, si se fijan en este mono, yo acabo de proyectar
el seno del ángulo, ¿cierto? Bien, en eso no puede haber duda alguna, así que es bueno este cuadro, quizá dibujarlo y pintarlo por ahí o pegarlo en la pieza, donde sea que uno mire bastante. Bueno, R entonces por el seno de teta, en nuestro caso, mirando nuestro diagrama de cuerpo libre, va hacia la derecha, ¿se fijan? Ahí como la pinté, va hacia la derecha. En cambio, T, que es la tensión del cable, tiene una fuerza o proyección horizontal que se ejerce hacia la izquierda y que vamos a llamar, según nuestro mono, ¿cierto? Según nuestro mono de las proyecciones, T coseno de 30 grados. Entonces esto va a ser menos. ¿Por qué menos? Porque, bueno, va en el sentido contrario, ¿no? ¿Se fijan? T coseno de 30 grados. Y esto va a ser igual a 0 porque no hay más fuerzas participando en nuestro equilibrio. Y como pueden ver, nos quedó una hermosa ecuación. Después, así como obtuvimos las proyecciones horizontales, vamos a tener que ahora trabajar con las proyecciones verticales en la llamada ecuación de sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Aquí tenemos R sub I, que va a ser igual a R coseno de teta, y vamos a tener la proyección vertical de T, que podemos llamar T sub I, que va a ser T seno de 30 grados. No confundirse, ¿eh? Que esto es lo único que nos puede causar problemas en la geometría. Evidentemente que un estudiante de arquitectura tiene que ser un geómetra consumado. Bueno, entonces sumatoria de fuerzas verticales va a ser R sub I, que es R coseno de teta, más, si se fijan ahora, van las dos para el mismo lado, las componentes verticales de R y de T, más T seno de 30, y menos, fíjense, no olvidar que esto es de las partes relevantes en que hay que hacer hincapié, no nos olvidemos nunca de ninguna fuerza en cada una de las ecuaciones, o si no va a estar todo malo. Menos P, ¿cierto? El peso que va hacia abajo va a ser igual a 0 porque no hay más. Entonces, precaución número 1 o observación. Ustedes pueden elegir el sentido que quieran, pueden decir que es positivo para arriba o para abajo, pero no pueden confundirse en cuáles son las que van para un lado o para el otro, es decir, el sentido. Porque el sentido define las relaciones de los signos, que es lo más importante en la ecuación. Porque después yo puedo pasar T para allá, o R para allá, o dar vuelta a todo, y las relaciones van a invertirse, pero no van a cambiar respecto a cuál sentido tiene una u otra. Entonces, nos falta nuestra tercera ecuación, que es la ecuación de suma de momento, porque si se fijan, tenemos la incógnita de nuestra reacción R, de nuestra tensión en el cable T, y no sabemos tampoco nuestro ángulo θ, que es el ángulo de inclinación en que actúa nuestra reacción R en el punto A. Así que tenemos tres incógnitas, y como dije anteriormente, contamos por suerte con tres ecuaciones de la estática. Entonces nos falta nuestra tercera ecuación para resolver todo esto, que es la suma de momentos, que es un tanto más compleja que la de fuerzas, ya que son fuerzas asociadas a brazos de giro,
es decir, momento, ¿cierto? Que es el esfuerzo asociado al giro de los elementos. Entonces vamos a hacer momento en el punto A. Suma de momento en A va a ser igual a 0. Entonces yo me paro en A y me pregunto qué fuerzas hacen que nuestro elemento gire, nuestra barra AB gire hacia la izquierda o en contra de las manecillas del reloj, le dicen, ¿cierto? Es decir, qué fuerzas hacen que esta cosa se mueva y tome la posición que estoy dibujando en rosado, ¿cierto? Y me fijo que esta fuerza que hace que esto gire hacia la izquierda o en contra de las manecillas va a ser precisamente la componente vertical de la tensión en el cable T. Y solamente ella, entonces anoto T seno de 30 grados por el brazo de giro que va a ser L, ¿cierto? Que es la distancia, si se fijan, entre la línea de acción de la fuerza que genera momento y el punto o centro de rotación. Y ojo que es la distancia ortogonal, este brazo de giro L. Ahora, importante discusión es notar que la componente horizontal de coseno de 30 no hace momento respecto al punto A, porque exactamente su línea de acción pasa por el punto. Y cada vez que una fuerza en su línea de acción corte al centro de rotación escogido, no va a ser momento, ¿cierto? Es como intentar abrir la puerta por la bisagra. No se puede. Porque uno hace cero momento, ya que el radio de giro no existe en ese caso. Eso tiene que estar bien claro también. Ahora, ¿qué fuerzas van a hacer que esto gire en el sentido contrario? Es decir, que nuestra barra tome la posición que ahora estoy dibujando en azul celeste, ¿cierto? Y evidentemente que la fuerza que hace eso es el peso P. Entonces, como el momento es contrario, va a ser, en este caso, negativo, menos P por el brazo de giro, que es el mismo, ¿cierto? L. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, notar que la componente horizontal de la tensión en el cable T no hace momento, y por supuesto que tampoco la componente horizontal ni vertical de R, ya que R, si se fijan, su línea de acción pasa por el punto A. Así que qué alegría, quizá observar, número 3, observación, que no estamos considerando el peso propio de la barra, que es uno de los supuestos que debimos mencionar quizá al principio. No considere, no considerar peso propio de la barra, ¿cierto? Porque así se introduciría un peso acá y tendríamos una nueva fuerza que podríamos llamar W, pero no la vamos a considerar en esta ocasión. Quizás en la prueba la consideramos y tendríamos otra fuerza participando de la jugarreta, ¿cierto? De la estática de este asunto. Ah, interesante. Claro, porque como hice eso con el... Si le pongo borrar, claro.
Si en un momento me... de nuevo hice el show este. Borrar. Eso uno se confunde, ¿eh? Ya. Ujú. Hagámoslo bien para que el pizarrón quede bien guardado. Dice 2. Entonces tenemos nuestras tres ecuaciones, así que ahora queda la parte de resolver el álgebra simplemente, que no es tan difícil, ¿eh? Si se fijan en la ecuación 3, inmediatamente nos va a entregar el valor de la tensión en el cable, ya que tenemos solo el peso, ¿cierto? Bueno, se simplifican los brazos de giro, son el mismo, así que nos queda que T es igual a P dividido por el seno de 30. Ya tenemos un resultado que es la tensión en el cable. Para ver los números más expresivos, vamos a decir que el seno de 30 es un medio, si mal no recuerdo. Claro, es 0,5, entonces la tensión en el cable va a ser 0,5 veces P. En términos coloquiales, la mitad de P, ¿cierto? Y es bueno ir a ver el mono y fijarse que, ¿qué pasaría si nuestro cable tiene otro ángulo? Imagínense que fuera el doble, y que fuera 60. ¿Qué pasaría? Más preguntas para la prueba, ¿cierto? ¿Qué pasaría para cualquier ángulo? Y hacer un gráfico de eso. Ya. Con el valor de T ya conocido, digamos la mitad de P, pero no, primer error. Nada que ver. Aquí me distraje un segundo. Esto es... no, de nuevo me equivoqué. Por saltarme un paso, uno se equivoca a veces. Esto es P dividido seno de 30, que bueno que me acordé. Discúlpenme, esto es P dividido 0,5, entonces esto es 2 veces P. Sí, me parecía un poco raro. Entonces, para un ángulo de 30, vamos a tener que es el doble del peso, la fuerza que tiene que soportar T. ¿Por qué? Porque los cables funcionan siempre mejor mientras mayor sea el ángulo, ¿cierto? De hecho, la mejor forma en que soportaría nuestro cable T a la barra, ustedes suponen cuál sería, ¿cierto? Es que trabaje verticalmente. Porque ahí está aprovechando el 100%, ¿se fijan? Del equilibrio posible por la tercera ley de Newton, ¿cierto? De acción y reacción. Entonces, para el ángulo de 30, que no es muy bueno para soportar estos pesos, es que el cable tiene que soportar el doble del peso. Bien, ya conocemos este resultado T, ahora vamos a conseguir R, ¿cierto? Y para eso vamos a tener que reemplazar, o por el método que ustedes prefieran, de resolución de sistemas de ecuaciones, ir a obtener R y θ, ¿cierto? Lo que podemos hacer es obtener, de alguna forma, R, ¿cierto? Vamos a reemplazar en la ecuación de la sumatoria de fuerzas verticales. Y vamos a obtener que R coseno de θ más
Pongamos acá, reemplazando en 2. Pongámosle 2 y pongámosle 1. Reemplazando en 2, obtenemos que, claro, 2p seno de 30 menos p es igual a 0. ¿Cierto? Entonces 2p seno de 30, ya sabemos que seno de 30 es 0,5. Así que vamos a obtener que r coseno de teta más 2p por seno de 30, que es igual a 0,5, menos p es igual a 0. Y aquí tenemos la increíble condición de que 2p por 0,5 es 2 por 0,5 significa 1 y se nos eliminan, ¿cierto? Y obtenemos que r por coseno de teta es igual a 0. Ahora, si reemplazando en la número 1, vamos a obtener que r seno de teta menos t, que es 2p, ¿cierto? Dos p ajá, coseno de 30, perdón, sí, coseno de 30 es igual a 0. Y el coseno de 30 es, coseno de 30 debería ser 0,86. Entonces tenemos que r seno de teta es igual a 2p por 0,86. Es decir, 1,72p. Ajá. Entonces miremos la situación. Tenemos la tensión en el cable y tenemos la relación entre la reacción y el seno del ángulo. Ahora, si hacemos algo entretenido, que es, por ejemplo, jugar con el álgebra, vamos a, podemos resolver el sistema de ecuaciones por otra, de otra manera, y con ello podemos buscar la relación entre la reacción R y el ángulo de inclinación en que está funcionando, ¿cierto? Pero lo importante es obtener las ecuaciones de equilibrio
en torno a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, es bueno repasar la suma de fuerzas horizontales, que era la componente de R y de T, que se contraponen, por eso están relacionadas en este signo negativo, ¿cierto? Después, la suma de fuerzas verticales, que vimos que tenemos la componente vertical de R y la componente vertical de T, que se suman, porque van en el mismo sentido. Y a las que se les resta P, ¿cierto? Y finalmente, la ecuación de momento, que siempre es muy interesante porque generalmente nos entrega inmediatamente una de las incógnitas. En este caso nos entregó la tensión en el cable, que es 2 veces P, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora va a preguntar las posibilidades de... Vamos a aspirar nuestro pizarrón. Las posibilidades de obtener esta relación entre la inclinación de el ángulo y, o sea, la inclinación de la reacción R y entonces, ¿cuánto es el ángulo θ, ¿cierto? Porque obtuvimos que R coseno de θ es 0 y que R seno de θ es igual a 1,72p. Entonces, durante la semana, ustedes pueden reflexionar sobre qué valor puede tomar ese ángulo, θ. Más pausa la grabación.